Quería vomitar. Se me rompió el corazón. Lleva a una familia por un camino tortuoso. Parece que le tendieron una trampa. Asesinó a mi hijo. Entonces, ¿por qué el asesino no está preso? Han pasado más de 5 años. No puedo entender. ¿Qué están esperando? Y más adelante, Una mujer fue asesinada a tiros. O estilo ejecución. una madre dedicada con un hijo de 5 años es asesinada sin ninguna razón. Es tan repugnante. Hubo rumores de que le pagaron para que no hablara y que había dinero de por medio. ¿Qué pasó realmente con Trevor y Brianna? Kill Devil Hills, Carolina del Norte. Un pueblo costero, famoso por ser el lugar donde ocurrió el primer vuelo de los hermanos Wright. Es un lugar agradable para la familia de Trevor Baldwin, pero en 2014, sus vidas son destruidas para siempre cuando un joven de 20 años muere trágicamente. No creía que fuera real. Uno ve las noticias, pero nunca piensas que le va a pasar a tu hijo. No es un misterio quién lo hizo, es un misterio el por qué no se ha hecho nada. Trevor Baldwin es un joven popular y atlético. Verlo en cualquier campo de atletismo era una alegría. Jugó lacrosse, fútbol y también luchó. Lo amaba con cada parte de mi ser. Trevor era un hijo cariñoso, esforzado y muy inteligente. Después de graduarse de la escuela secundaria en 2012, se une a su hermano mayor, Troy, en la Universidad de Shenandoah, en Virginia. Ahí se divertían jugando al fútbol. Pero al final, estudiar no era lo de ellos. Trevor y su hermano regresaron a Carolina del Norte en 2013 y comenzaron a trabajar en un negocio familiar de baldosas. Siempre les gustó estar en el negocio de las baldosas. Tenemos fotos de ellos de cuando eran bebés, sosteniendo piezas de azulejos, así que empezaron a trabajar para su padre. En ese mismo año, la familia se muda a 145 kilómetros al noroeste de Suffolk, Virginia. Luego de eso, Trevor conoce a su verdadero amor, Krista Baum. Lo conocí gracias a unas amigas durante mi último año en la secundaria. Iba muy rápido con la relación, no era tímido. Era el alma de cualquier fiesta, todos se reían cuando estaba cerca. Nos enamoramos y así fue. 7 meses después, en agosto de 2014, Trevor toma una decisión que le cambia la vida. Se arrodilló en la cocina de su casa y me lo propuso. Estaba muy feliz. Estaban juntos todo el tiempo, eran muy felices. La amamos. Pero un mes después, los planes futuros de la joven pareja se destruyen para siempre. En la noche del 30 de septiembre, la policía responde a una llamada por un accidente de auto en Western Branch, Chesapeake. Pero este no es un accidente cualquiera. Cuando el departamento de policía recibió la llamada, pensaron que era un accidente de tránsito. Pero cuando llegaron ahí, encontraron a un hombre muerto sobre el volante. No parecía estar herido como resultado de un accidente. Así que se acercaron y vieron que le habían disparado. Una bala atravesó el brazo de la víctima, llegó hasta su pecho y detuvo su corazón. Esto ya no era un accidente de tránsito, sino un homicidio. Los medios locales también se enteran del extraño accidente. Recuerdo lo que nos dijeron en la noche que sucedió el accidente. Enviamos a un reportero y cuando llegó al lugar, se convirtió en una investigación de homicidio. Chocó contra un árbol en Dunedin Drive en Chesapeake. En este momento, un amigo de Krista estaba viendo las noticias y enseguida reconoce el auto de Trevor. En la tarde de ese día, Trevor había ido a un partido de kicking ball. Intenté llamarlo y enviarle un mensaje de texto y por lo general no me ignoraba, siempre respondía. Entonces cuando no lo hizo me preocupé. Pero preferí no desesperarme y me fui a dormir con el teléfono en la mano. Su teléfono finalmente suena. Pero no es Trevor. Mi hijo mayor me llamó para decirme que le habían disparado a Trevor. Así que nos levantamos y fuimos a la escena.
Creo que tardamos 12 minutos en llegar. Apenas llegan, ven la escena del crimen con una cinta amarilla. La prometida de Trevor ya está ahí. No había ninguna ambulancia, solo policías, así que en mi cabeza eso significaba lo peor. Uno de los detectives me dijo que había un hombre muerto. Luego me preguntaron si tenía algún tatuaje y yo les dije que tenía uno en el pecho. Quería vomitar. Había una camioneta negra pasando y los detectives dijeron que Trevor estaba dentro y que lo llevaban a la morgue. Así que la próxima vez que lo vi fue en una funeraria, dentro de un ataúd. Solo pasó un mes desde el momento en que me pidió matrimonio y su asesinato. Fue devastador. En ese momento até los cabos y fue muy difícil. Se me rompió el corazón. Sentí que no me quedaba más nada. Días después del asesinato, la familia exige respuestas. Pero la policía da pocos detalles sobre la escena del crimen y deja a los seres queridos de Trevor en ascuas. No sé qué se hace en situaciones como esta. Son muchas preguntas y ninguna respuesta. La policía ha sido muy reservada sobre esta investigación. En Virginia hay una ley por la libertad de información. Las leyes de aquí son mucho más estrictas que en los demás estados, por lo que la policía no está obligada a darle a los medios tanta información como lo hacen en otros lugares. La política del Departamento de Policía de Chesapeake evita revelar lo que se sabe sobre una investigación en curso porque es perjudicial para el caso contar demasiado hasta que se conozcan todos los hechos. Si la policía pone demasiada información a disposición del público, esa información puede acabar en las manos equivocadas y perjudicar la investigación. Los detectives profundizan en el caso, entrevistan a testigos y viajan fuera del estado para seguir varias pistas. No sabíamos el motivo, no conocíamos a ningún sospechoso y la gente se preguntaba qué pasó y cómo le puede pasar esto a alguien como Trevor. Pero 2 años después del asesinato de Trevor, el caso se estanca. Luego, en febrero de 2017, la investigadora privada Sandra Lewis contacta a Melinda. Sandra me contactó por Facebook y me dijo que estaba dispuesta a ayudarme. Y a partir de ahí empezamos a hablar y ella comenzó a trabajar en el caso. Mi objetivo es reunir información para que la ley finalmente sea aplicada, para que la policía trabaje y cierre el caso. Quiero saber quién lo hizo y por qué lo hizo. Antes de esto nunca había hablado con los Baldwin, pero pude sentir su dolor por los mensajes que nos enviábamos y por las publicaciones que subían en Facebook. Además, a mi hermano lo habían asesinado en el 96 y por eso entendía por lo que estaban pasando. En 1996 creemos que mi hermano se fue a un bar con un individuo a pasar el rato, tal vez, y que luego se fue a Outer Banks, en Carolina del Norte, porque tenía un par de días libres en esa fecha. Esta persona que estaba con él terminó por alguna razón disparándole en la cabeza y tirándolo en una zanja. Nadie lo encontró por una semana. Esto fue algo que pasó en julio. No saber lo que le había pasado durante una semana fue la cosa más fuerte por la que tuve que pasar en toda mi vida. Sandra se pone inmediatamente a trabajar. Da un paseo por Western Branch, Chesapeake, donde sucedió el asesinato. Tengo muy buena relación con varias personas de diferentes lugares y a todos les pregunté si habían oído hablar del caso. Es conocida por ser hábil a la hora de encontrar información. Lo increíble es que Sandra descubre que la identidad del asesino de Trevor es conocida por los residentes locales. No faltaron personas que estuvieran dispuestas a hablar y
que todas ellas dijeran lo mismo, todos mencionaron al mismo individuo. Múltiples fuentes identificaron al posible tirador como alguien que vive en el área de Western Branch. No sé nada de él, excepto que asesinó a mi hijo. Pero esto está lejos de ser un caso resuelto. Este caso fue mucho más difícil de lo que yo creí al principio. Pensé que estábamos cerca de resolverlo, pero apenas estábamos comenzando. ¿Quién mató a Trevor Baldwin? ¿Y por qué? No sabía qué hacer. Nadie está preparado. Fue devastador. Uno no cree que es real, hasta que en unos días caes en cuenta. La investigación se estanca durante más de 2 años, por lo que la investigadora privada Sandra Lewis se ofrece a ayudar a la familia de Trevor. Sandra es la única que mantiene la investigación activa y la única que evita que se vuelva una investigación pública. En su búsqueda del asesino de Trevor, Sandra habla con personas que viven y trabajan en el vecindario donde fue asesinado. Para su sorpresa, la identidad del posible tirador es un secreto a voces en la comunidad. Les pregunté por qué no han acudido a la policía. Según las fuentes de Sandra, el posible tirador es miembro de una pandilla local conocida como Young Money. Los vecinos temen que hablarles cause problemas con la pandilla. En mayo de 2017, Sandra recibe un dato importante. El informante dice que un viejo amigo del posible tirador proporcionó el arma. Sandra organiza una reunión cara a cara con el informante en el estacionamiento de una iglesia. Me dijo que lo único que hizo fue proporcionar el arma de fuego para un robo, y luego le expliqué que, según el Código Penal, eso lo convierte en cómplice y que lo hace tan culpable como si hubiera apretado el gatillo. Y ese fue su incentivo para ayudarme. Luego, una gran revelación. Le dice a Sandra que el plan era robar a Trevor a mano armada y que el posible tirador recibió ayuda de otras 3 personas, 2 hombres y una mujer. Según los indicios, parece que le tendieron una trampa. Tengo entendido que una chica organizó todo. No creo que estuviera presente en el lugar del crimen, pero sí creo que estuvo cerca. Sandra se entera de que la sospechosa ha estado trabajando con la pandilla Young Money para atraer a las víctimas al vecindario, donde los miembros de la pandilla los roban a mano armada. Trevor no era parte de la pandilla, pero sí vendía pequeñas cantidades de marihuana. Hubo una joven que se le acercó a Trevor y le dijo que necesitaba vender cierta cantidad de marihuana a unas personas que eran buena gente y que no tenían nada de qué preocuparse. Trevor no tenía ninguna razón para sentir que su vida estaba en peligro, así que fue sin un arma. Pero esas personas tenían la intención de robarle. Era más que claro que había problemas en la comunidad. Se juntó con la gente equivocada. No eran mis amigos. A esa edad creen que son invencibles. Según su amigo, el posible tirador y 2 personas más van hasta el lugar para reunirse con Trevor. Uno de ellos permanece en el auto, mientras que el atacante y otro hombre se acercan para hablar con Trevor, que sigue sentado en su auto. Se intercambian palabras, pero por alguna razón, el posible tirador decide no robar a Trevor y se aleja. Entonces, las cosas salen terriblemente mal. El otro sospechoso gritó arma. Creo que estaba midiendo qué tan malo era y si era capaz de apretar el gatillo. El posible tirador gira y dispara. Le da un tiro mortal a Trevor en el pecho. Y entonces el auto, que todavía estaba en marcha, se tambaleó hacia adelante, se subió a un terraplén y chocó contra un árbol. Me frustra mucho cuando comienzo a pensar en todo lo que pasó. No tenía por qué ir, y lo hizo. Ahora todos estamos sufriendo por ese error. Según los registros judiciales, meses después del asesinato, el posible tirador es arrestado por cargos de posesión de marihuana.
La noticia se esparce rápidamente por todo el vecindario. Sus amigos pensaron que lo arrestaron por homicidio. Entonces su hermano fue a la casa de sus padres y les contó que él había sido arrestado y asumió que fue por el homicidio de Trevor Baldwin. La madre de Trevor está furiosa porque la identidad del presunto asesino de su hijo es conocida por todos. Cuando el mejor amigo del tirador cuenta toda la historia, se tiene un motivo claro para un arresto. Pero en los 3 años transcurridos desde el asesinato de Trevor, la policía no ha realizado ni un solo arresto por el caso. Me enfurece y me hace no tener fe en la policía. Lo increíble es que luego, el 7 de julio, Sandra logra que el posible tirador tenga una conversación telefónica con ella. Son 3 llamadas que duran más de 5 horas y Sandra graba todas en secreto. Creo que le dije como 14 veces que sabía que él era la persona que disparó. Y en ningún momento se negó a lo que yo le afirmaba. Sandra incita al posible tirador a contar su historia a los detectives de Chesapeake. Por un momento, acepta. Poco después de eso, la llamada se cortó. 2 minutos después, recibí una llamada de su abogado. Dijo que sabía que yo no estaba trabajando con la policía y solo quería avisarme que hablara con su abogado por si necesitaba hacerle más preguntas. Sandra le informa al abogado que grabó todas sus conversaciones con el posible tirador. En la mancomunidad, siempre que una de las partes de una conversación sepa que se está grabando, es totalmente legal. Al darse cuenta de que Sandra puede tener la ventaja, el abogado se pone en contacto con el abogado de la mancomunidad local para llegar a un acuerdo con su cliente. Pero no hay respuestas. Pasan los meses y las autoridades aún tienen que presentar cargos o, por lo que Sandra puede decir, incluso contactar al posible tirador de Trevor. Bueno, creo que la pregunta aquí es ¿por qué no han arrestado a nadie? Yo digo todo el tiempo que todas las piezas están ahí como un rompecabezas. Alguien solo necesita armarlo. No hubo justicia para Trevor y todavía hay un asesino libre por las calles. Y todo el mundo sabe quién es. Su familia está desesperada. Alguien debe rendir cuentas por el asesinato de Trevor. En 2017, 3 años después de que Trevor Baldwin, de 20 años, fuera asesinado a tiros en un robo que salió mal, la investigadora privada Sandra Lewis identifica al hombre que se cree que es el asesino. Y de hecho, habla con él. Pero la policía de Chesapeake no presenta cargos. Creo que si la policía se esforzara más o si hablaran con él, sería un comienzo. No creo que él sea tan fuerte como para sobrevivir a un interrogatorio. La familia de Trevor contacta con frecuencia al detective principal del caso, decidida a llevar al asesino ante la justicia. Lo contactaba con frecuencia para saber si había habido algún cambio en el caso. Siempre le enviaba el mismo texto, preguntando lo mismo. Pero no hay novedades. Luego, en abril de 2019, finalmente hay progreso. El posible tirador y las otras 2 personas presentes en el momento del asesinato son interrogadas. Parece que los 3 sospechosos finalmente serían acusados por el asesinato de Trevor. 2 de ellos tienen 20 años y el otro es mucho más joven. Si se pone presión sobre esos niños, alguien terminará hablando. Estaba muy triste. Resultó que todos habían sido interrogados por el detective y por el abogado de mancomunidad, que trabajaba en esto y les habían dicho lo mismo a ambos. Pero las acusaciones nunca se han presentado. Queremos que el culpable pague por todo. Han pasado más de 5 años. Tengo las grabaciones y los testigos. No lo entiendo. El caso debería haberse cerrado en 2014. Es lo que creo. Debieron por lo menos buscarlo, hacerle un seguimiento y arrestarlo de inmediato. Así esto ya sería un recuerdo. Luego, el 1 de julio de 2019, otro revés. El investigador principal del caso de Trevor se retira del departamento de policía de Chesapeake.
Dijo que iba a resolver el caso antes de retirarse. Entonces, cuando recibí la carta por correo, en la que me decían que se jubilaba, lo sentí como una bofetada. Él se estaba jubilando sin haber cumplido con su palabra. La carta dice: la renuencia a procesar en este momento se basa en la falta de evidencia forense, de testimonios de testigos oculares y de declaraciones inconsistentes de varios testigos clave. Con todo lo que ha trascendido y con toda la información que tenemos, ¿por qué no han hecho un arresto o al menos interrogado al tirador? ¿Qué están esperando? A finales de 2019, la policía de Chesapeake dice que cree saber quién apretó el gatillo, pero aún no ha hecho el arresto. Es perjudicial publicar un comunicado de prensa diciendo que tiene un sospechoso en mente, porque al publicar eso está notificando al público que tiene un presunto criminal caminando por las calles. Es muy frustrante eso. La gente tiene miedo, porque no sabe quién es esa persona. Fue una mala decisión decir en ese momento que sabían quién era el sospechoso y que aún no se ha hecho nada para arrestarlo. Me parece que ese fue un error. El último reportaje que hicimos sobre Trevor Baldwin fue en octubre, en el 5º aniversario de su muerte. Hablamos con su madre y la idea de hacer el reportaje era volver a hacer público el caso con la esperanza de conseguir nuevas pistas. Cuando empezamos a trabajar en nuestro reportaje, le pedimos a la policía un tiempo para sentarnos a hablar con la esperanza de que fuese posible acceder a alguna información oculta o de que tal vez nos diera una pista que no nos habían dado todavía. Así ayudaríamos a refrescar la memoria de la gente y llevaríamos a esta persona ante la justicia. Lo que nos dijeron fue que no podían hablar con nosotros porque estaban preocupados por la publicidad previa al juicio, y lo que les dije fue: ¿cómo puede haber publicidad previa al juicio cuando ni siquiera tienen un sospechoso en custodia? Si no tienen a nadie detenido, no va a haber juicio. Pero no creo que la policía esté haciendo más lenta la investigación. Creo que no tienen la pieza importante que necesitan para poder resolver el caso. 6 años después, se ha cambiado 3 veces de detective, pero todo está igual. Me reuní con el alcalde, el jefe de gobierno e incluso el gobernador. Con tanta gente involucrada, es posible que alguien pueda ayudar en el caso. Me siento muy mal por esta familia. Es horrible lo que sucedió. La profundidad de su emoción y de sus preguntas es casi inexplicable. Creo que la única manera de ayudar a esta familia a obtener justicia por su hijo es dándoles las respuestas que buscan. Y solo así podrán seguir adelante y reconstruir sus vidas. Para la familia de Trevor, el caso no puede cerrar hasta que se haga justicia. Cuando llegue a la corte, no aceptaré ningún pedido de disculpa. No hay perdón. No lo voy a perdonar. Él le quitó la vida a mi hijo y se llevó una parte de mí. Es necesario que pague por todo lo que hizo. Ir a la cárcel por matar a alguien es lo correcto. Hasta que llegue ese día, los seres queridos de Trevor deben seguir adelante, mientras se preguntan qué pudo haber sido. Me sentí culpable por seguir adelante, pero por suerte encontré a alguien a quien la madre de Trevor ya conocía. Incluso nos ayudó a comprar una casa. El 30 de septiembre de 2020 cumplió 6 años. Eso es mucho tiempo. Intento lidiar con eso. Pero la vida no es la misma. Falta una pieza. A veces la gente me pregunta por qué no lo supero. Pero no puedo hacerlo. Es imposible. Nunca dejaré de luchar por él y nunca dejaré de pensar en él. En Michigan, otra familia está desesperada por respuestas. Cuando me enteré, me sentí completamente destrozada por dentro. No lo podía creer, estaba en shock. 19 de febrero de 2019, River Rouge, Michigan. Es un suburbio racialmente diverso, justo al sur de Detroit, donde la tasa de pobreza es más de 3 veces el promedio nacional. Y cuando una madre joven muere salvajemente, el miedo invade a la comunidad y una familia lucha por la verdad. No entiendo
cómo alguien pudo hacer eso. Es tan repugnante. Brianna Gentry, de 26 años, es una madre muy devota y dedicada. Brianna iluminaba en donde entraba. Ella tenía una hermosa y brillante sonrisa y también una personalidad increíble. Pero nadie la quiere más que su hijo de 5 años, Dominic. Era una buena mamá. Trataba siempre de hacer todo sola. En la vida de Dom, Bri fue su número 1. En 2018, Brianna se gradúa de la escuela de cosmetología y comienza a trabajar en un salón como esteticista. Se inscribió y asistió a la escuela de cosmetología David Presley en Royal Oak. Iba todos los días y le emocionaba. Era muy buena en eso. Quería ser esteticista. A pesar de lo ocupada que está Brianna, siempre hace tiempo para su familia, sobre todo para sus abuelos. Ella vivía con mi madre en ese momento. Lo bueno de esa situación es que había alguien que podía estar pendiente de ella todo el tiempo. Así que funcionaba para todos su estadía en casa de mis padres. Pero un año antes, en 2017, después de que Brianna trae a casa a su novio Jamal, se dedica a pasar más tiempo con él. Conoció a Jamal a través de una amiga suya que se estaba quedando con ella por un tiempo. Brianna se enamora de Jamal poco después de conocerse. Se notaba que le gustaba mucho. Le encantaba pasar tiempo con él. Brianna y Jamal también comparten algo en común. Tiene un hijo de la misma edad que Dominic. Dominic contó que hubo algunos días en los que pasó tiempo con el hijo de Jamal. Parecían llevarse bastante bien. Y como de costumbre, Brianna quiere hacer feliz a su hijo. Dominic era su vida. Era una madre devota. Nada era más importante que Dominic. Brianna parece tenerlo todo. Su trabajo en el salón, su hijo Dominic y el amor. Y aunque Brianna y Jamal a menudo discuten y se separan, siempre vuelven a estar juntos. Brianna lo amaba. La relación fue intermitente, pero ella se preocupaba por él. Luego la relación progresó. El 13 de febrero de 2019, el día antes del día de San Valentín, Brianna publica un cuestionario sobre relaciones en Facebook y se refiere a Jamal como mi esposo. Ella lo amaba de verdad. Brianna y Jamal hacían todo juntos. Hablaba de ir a los partidos de rugby y parecía estar muy feliz. El 19 de febrero, Brianna y Dominic pasan la noche en casa de Jamal. Pero poco después de la medianoche, alguien toca la puerta de la casa de sus abuelos. Un oficial de policía se presentó en la casa de los abuelos de Brianna en East Point. Le preguntaron si Brianna vivía ahí y su abuela les contestó que sí. Dicen que el hijo de 5 años de Brianna, Dominic, está en la comisaría y necesita que lo recojan. Poco después de la 1, había recibido una llamada de mi madre, la abuela de Brianna, en la que me decía que la policía se había presentado en su casa. No tenía idea de la gravedad de la situación. Jennifer llega a la estación de policía de River Rouge a las 2:15 de la mañana y ve a Dominic jugando con un aparato electrónico. Le pregunté a Dominic si estaba bien. Parecía estar cansado. Físicamente no se veía mal. Le pregunté cómo estaba su mamá y dijo que estaba bien. Pero si Brianna está bien, ¿por qué ella no está con su hijo? Le pregunté al sargento si Brianna estaba bien. En el mismo momento en que él me miró a los ojos fue que me di cuenta de que no estaba bien. Así que seguí preguntándole, señor, por favor, ¿podría decirme qué fue lo que pasó? Me respondió, ella está muerta. Jennifer empieza a llorar. Luego llama al padre de Brianna, Rick. Su teléfono está apagado, por lo que su hermano va a darle la noticia en persona. Esta fue mi peor pesadilla hecha realidad. Aún hoy sigue siéndolo. Fue el peor día de mi vida. La familia está devastada. Su hermosa y amorosa Brianna
de alguna manera está muerta. Después de lo que le pasó a Brianna, nuestra familia cambió para siempre. Perderla cuando apenas tenía 26 años fue algo increíble. La familia de Brianna sale de la comisaría y se va a casa, desesperada por saber qué pasó. Hay una historia que transmitieron en el noticiero sobre algo que pasó en Polk Street 475. La policía no está dando muchos detalles en este momento. No quieren poner en peligro su investigación, pero sabemos que una mujer fue asesinada a tiros dentro de esta casa en Polk Street anoche y su novio resultó herido en el tiroteo. La familia sabe que Jamal vive en Polk Street e inmediatamente entiende que el informe es sobre Brianna y Jamal. La policía responde a Polk Street después de que se hizo una llamada al servicio de emergencia. La policía encuentra 2 víctimas de disparos que fueron identificadas como Brianna Gentry, quien fue encontrada muerta, y su novio Jamal, a quien le dispararon en el brazo, pero sobrevivió, y un niño de 5 años que era el hijo de Brianna, que resultó ileso. La policía interroga a Jamal mientras está en el hospital recibiendo tratamiento por sus heridas. Jamal le dice a la policía que el tirador pateó la puerta y actuó como si fuera una invasión. Pero hay un problema. Hay una falla importante en la historia. La evidencia sugiere algo diferente. No había evidencia de que hubieran pateado la puerta o de que hubiesen forzado la puerta. El padre de Brianna está presente mientras la policía interroga a Jamal. Pero él no cree en la versión que Jamal está dando. Jamal no cooperó ese día. Inicialmente fue interrogado, pero como estaba herido, pidió hablar para cuando saliera del hospital. La policía trata de ponerse en contacto con Jamal para interrogarlo de nuevo. Pero no se encuentra por ninguna parte. Dado que el propio Jamal recibió un disparo el 19 de febrero, ¿por qué no es más sincero? Pensé que él era culpable también. No tenía sentido desaparecer y no cooperar para nada. Puede decir que ama a mi hija todo lo que quiera, pero la realidad es que él nunca se preocupó por ella. La familia recuerda que la relación de Jamal y Brianna no fue un camino de rosas. Después de un tiempo, las cosas comenzaron a hacerse más evidentes y vimos que él no era la mejor persona para ella. Había conflictos constantes y según la familia de Brianna, Jamal se ponía violento. Era algo muy turbulento. Hubo muchas ocasiones en las que tuve que ir a buscarla porque tenían discusiones muy fuertes que se volvían físicas y en las que incluso él la golpeaba. Ella me llamó varias veces cuando estaban peleando y podía escuchar cómo se gritaban entre sí. A pesar de las opiniones de familiares y amigos, Brianna siguió creyendo en Jamal. Creo que tenía sus razones para quedarse. Él la convenció de que iba a conseguir un trabajo y que iba a cambiar. Ella quería creer en eso. Pero la relación nunca mejora. E incluso el padre de Brianna se convierte en víctima de Jamal. Hubo un día en el que nos encontramos con él cuando salíamos del vecindario y me agredió físicamente. Me dio un puñetazo a través de la ventana del auto cuando estaba tratando de recuperar las llaves de su auto. Eso dio lugar a una persecución que me llevó a ir a la policía y presentar un informe. Y todavía hay una orden judicial en su contra. Pero al final, Brianna nunca llega a separarse de Jamal. Creo que Brianna lo aguantó por tanto tiempo porque por alguna razón pensó que esto era normal. Aunque parecía tener confianza en sí misma, muy en el fondo eso no era así. La verdad es que creo que tenía miedo de dejarlo. Semanas después del asesinato de Brianna, todavía no hay señales de Jamal. Parece estar escondido. Crime Stoppers emite una recompensa de $2,500 por alguna información que lleve al arresto de quien sea responsable del asesinato de Brianna. Y su familia pide ayuda. Cuando le quitaron su vida, perdí parte de la mía. Lo que le pasó no fue justo.
La familia me dice que cree que el novio tiene todas las respuestas. Si alguien tiene alguna información sobre este caso, hay una recompensa de $2,500 y se le pide que llame a Crime Stoppers. Habíamos estado esperando y rezando para que alguien fuera llevado a la justicia por su asesinato. El 11 de marzo hay un gran avance en el caso. Un testigo llamado Aljan se presenta y le da a la policía una declaración escrita sobre lo que pasó en la noche del asesinato. Le dice a la policía que estuvo ahí y vio todo lo que pasó. Todo comienza cuando una pareja, Chauncey Jackson y su novia Kelly, visitan la casa de Jamal. Aljan dijo que estaban parados en la cocina. Él estaba al lado del refrigerador. Mientras tanto, Brianna estaba sentada en la sala de estar comiendo cereal. Según la declaración de Aljan, hubo una pelea fuerte que rápidamente se intensificó. Jamal estaba discutiendo con Chauncey por haber llevado a Kelly a la casa debido a su sobredosis de un par de días atrás. Y Aljan dice, no lo vi apretar el gatillo, pero lo que vio fue un destello de luz y obviamente escuchó el disparo. Jamal corre hacia el sótano, mientras Chauncey dispara a Brianna a través del muro, según Aljan. Y luego entra a la sala de estar y le pone una segunda bala en la parte de atrás de la cabeza. Fue estilo ejecución. Mi mayor temor era que algo así sucediera. Que estaría ahí y quedaría atrapada en el lugar equivocado en el momento equivocado. Después de obtener la declaración de Aljan, la policía comienza el proceso de redacción de una orden de arresto para Chauncey Jackson. Si es verdad, la información de Aljan es un doble golpe para la familia de Brianna. No fue un extraño quien la asesinó en un allanamiento de morada. El presunto asesino es en realidad alguien a quien Jamal dejó entrar a la casa y que conoce desde hace bastante tiempo. Corría por las calles con ese individuo. Sabía quién era y sabía de lo que era capaz y aún así lo dejó entrar en esa casa. Entonces, ¿qué dice eso? No había ninguna razón para que Brianna tuviera que perder la vida por algo tan absurdo. Simplemente porque vio lo que pasó. Ahora que un testigo se presentó y acusó a alguien del asesinato, ¿habrá justicia para Brianna? Después del asesinato de Brianna Gentry el 19 de febrero de 2019, un testigo ocular se presenta con información sorprendente. El novio de Brianna, Jamal, es en realidad amigo del presunto asesino, un hombre llamado Chauncey Jackson. Justo cuando la policía está a punto de localizar a Chauncey para su arresto, se detienen en seco. Porque el 24 de junio, el mismo Chauncey Jackson les hace una llamada. Chauncey le pregunta a la policía si hay una orden de arresto. La policía le hizo preguntas sobre la noche del tiroteo y afirmó no saber nada al respecto. La policía mantiene a Chauncey en el teléfono el tiempo suficiente para rastrear la llamada hasta una dirección local, donde fue arrestado por alguaciles estadounidenses y entregado a la policía de River Rouge. Es una victoria para la familia de Brianna, pero difícilmente pueda llenar el vacío dejado por la pérdida de su amada Brianna. Éramos muy unidas y es difícil estar aquí sola sin ella. El 26 de junio, Chauncey es procesado por cargos de asesinato en primer grado, asalto con intención de asesinato y múltiples cargos por delitos graves con armas de fuego, pero se declara inocente. Era todo lo que habíamos estado esperando, que alguien fuera llevado a la justicia por esto. Así que teníamos la esperanza de poder hacer justicia por el asesinato de Brianna. Más de 6 meses después, el 15 de enero de 2020, finalmente comienza el juicio de Chauncey. Jamal no está ahí, pero frecuenta la sala del tribunal. Es un testigo ocular de un asesinato, pero como todavía está escondido, el tribunal solo puede confiar en lo que le dijo a la policía desde una cama de hospital, que se trataba de una invasión a casa de un extraño. Mintió y encubrió esto desde sus inicios. Dijo que alguien intentó entrar por la fuerza con máscaras y que le dispararon tan pronto como entraron por la puerta.
Pero si Chauncey le disparó a Jamal, además de matar a Brianna, ¿por qué Jamal mentiría? Hubo rumores de que le pagaron para que no hablara y que había dinero de por medio. En medio del juicio, un miembro de la familia de Brianna nota algo extraño. Jamal ha estado escondido desde que Brianna fue asesinada. Pero ahora, su abuela está sentada en la sala del tribunal. Estoy más que seguro que estaba ahí para informarle a su nieto cobarde lo que estaba sucediendo en el juicio. Si él quería saber, debió ir al tribunal. Después de despedir al jurado de la sala del tribunal, el juez se dirige a la abuela de Jamal. El juez subió al estrado a la abuela de Jamal y le hizo algunas preguntas sobre el paradero de su nieto. Ella mencionó que lo había visto semanas antes, pero que no sabía dónde estaba. Al día siguiente, cae otra bomba. La madre de Jamal se presentó en la corte al día siguiente. Todos tuvieron que salir de la sala del tribunal. El jurado tampoco estaba en la sala. Subieron a su madre al estrado. Alegó haber hablado con su hijo, pero dijo que no sabía dónde estaba. También mencionó que su hijo le dijo directamente que Chauncey fue la persona que le disparó. Todo esto genera mucha angustia a la familia de Brianna. Fue una experiencia muy traumática pasar por eso todos los días. Escuchar todas las historias de diferentes testigos y ver fotografías. El juicio dura 9 días. Al final, Chauncey es condenado por algunos cargos de armas, pero declarado inocente por el asesinato de Brianna. Fue muy difícil no obtener un veredicto de culpabilidad al final. Creo que gran parte de eso fue que Jamal fue testigo ocular de la situación. Se disparó a sí mismo y mintió al decir que no sabía quién lo hizo y que no tenía idea de lo que pasó. Lo que siento por Jamal es que es un cobarde. Creo que hay algo que él pudo haber hecho. Desde el juicio, la familia ha estado tratando de seguir adelante sin justicia para Brianna. De hecho, culpo a Jamal más por el asesinato de Brianna que a Chauncey. Él fue el catalizador de todo. Lo dejó entrar en esa casa. Tenían las llaves de su casa. ¿Qué demuestra eso? Mi mayor preocupación es Dominic y Hailey. Brianna y su hermana tenían un vínculo muy estrecho. El mundo perdió a una jovencita muy especial. Ella tenía un gran futuro. La verdad es que le ayudé a pagar una parte de su escuela de estética. Brianna estaba estudiando todos los días y a toda hora y le estaba yendo bien. Había logrado graduarse. Quería ser esteticista y lo logró. Estaba trabajando en un gran salón de alto nivel. Y claro, esa gente la ama. Hay nombres que tardan décadas en convertirse en un eco reconocible, no porque hayan estado ocultos, sino porque nadie quiso escuchar con atención el sonido de fondo que dejaban a su paso. Durante años, en distintas ciudades de Estados Unidos, en carreteras donde el asfalto parecía derretirse bajo el calor. En barrios donde las luces de neón seguían parpadeando, incluso cuando ya no quedaba nadie mirando, mujeres desaparecieron sin provocar una conmoción nacional, sin romper la rutina del país, sin obligar a los despachos a detenerse de verdad. Sus ausencias se quedaron suspendidas en el aire como polvo bajo una farola, visibles por un instante, luego tragadas por la oscuridad. Y en ese espacio donde la pobreza, la adicción, el cansancio y la indiferencia social se mezclan hasta formar una niebla espesa, Samuel Little avanzó durante años como una sombra paciente. No dejó una firma teatral ni construyó un personaje público como otros depredadores que después se volvieron materia de documentales, libros y titulares. Su territorio fue otro, su ventaja también. Se movió allí donde el dolor no generaba conferencias de prensa, donde una mujer sin hogar podía desaparecer y convertirse, a ojos de demasiados, en una historia incompleta antes incluso de ser contada. Ese es el verdadero gancho de esta historia, y también su parte más insoportable.
No se trata solo de la brutalidad de un hombre, sino del silencio que lo rodeó. Del hueco inmenso en el que pudo seguir respirando, conduciendo, hablando, tocando puertas, observando rostros, eligiendo a quién arrancar del mundo mientras el país seguía adelante. Imagínese una madrugada cualquiera en algún punto del sur o del oeste estadounidense. El aire huele a gasolina, a sudor viejo, a humo de cigarrillos consumidos hasta el filtro. En un estacionamiento casi vacío, una mujer intenta mantenerse despierta. Tiene los hombros tensos, las manos ásperas, la mirada entrenada para distinguir el peligro demasiado tarde y demasiado pronto al mismo tiempo. Lleva encima el peso de varias derrotas, quizá una infancia rota, quizá una pareja que la dejó marcada, quizá una dependencia que le roba las horas. Quizás simplemente la mala suerte acumulada de haber nacido en el lugar equivocado sin una red capaz de sostenerla. A su alrededor pasan coches, algunos reducen la velocidad, otros siguen de largo. Nadie la mira como se mira a una persona con historia, con recuerdos, con una madre que alguna vez la peinó, con una canción favorita, con un sueño pequeño y obstinado que todavía no ha terminado de morir. La miran como se mira a alguien que ya ha sido empujado fuera del margen. Y precisamente allí, en ese borde donde una vida empieza a parecer prescindible para los demás, es donde un hombre como Samuel Little encuentra terreno fértil. No hace falta imaginar un monstruo cinematográfico con una presencia inolvidable. A veces el horror entra en escena con la apariencia corriente de alguien que sabe leer necesidades, alguien que entiende el cansancio ajeno, alguien que percibe quién tiene frío. ¿Quién necesita subir a un coche? ¿Quién lleva demasiado tiempo sin que nadie le pregunte si está bien? Hay depredadores que irrumpen. Otros esperan. Little pertenecía a esa segunda clase. No necesitaba convertir cada asesinato en un espectáculo. Le bastaba con aprovechar la invisibilidad preexistente de sus víctimas. Le bastaba con actuar en espacios donde la verdad tardaría demasiado en interesarle a alguien. Por eso esta historia no empieza con una persecución policial a gran escala ni con un descubrimiento fulminante. Empieza con una sucesión de ausencias pequeñas, fragmentadas, casi domésticas en su tristeza. Una mujer que no vuelve a aparecer por una esquina donde solía estar. Otra cuyo nombre se pronuncia unas semanas más y luego deja de oírse. Otra a la que recuerdan por el color de una chaqueta, por una risa ronca, por una cicatriz cerca de la ceja, por unos zapatos gastados que alguien cree haber visto la última noche. En otro contexto, cada una de esas desapariciones habría encendido alarmas inmediatas. Pero aquí las alarmas sonaban bajo, amortiguadas por prejuicios antiguos. Si una víctima tenía antecedentes, consumía drogas, ejercía trabajo sexual o vivía entrando y saliendo de moteles baratos, su expediente parecía perder urgencia a los ojos del sistema. Se asumía que podía haberse marchado. Se asumía que quizá había elegido desaparecer. Se asumía, en definitiva, que su vida estaba ya tan rota que su ausencia no alteraba demasiado el orden del mundo. Y esa idea, esa forma cruel de clasificar el valor de las personas, fue una de las herramientas más poderosas del asesino. Porque antes de que Samuel Little estrangulara a muchas de sus víctimas con las manos, ya existía algo asfixiándolas: el desinterés. Lo perturbador del caso no es solo la cifra que más tarde empezó a dibujarse alrededor de su nombre. Una cifra que convirtió su historial en uno de los más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos. Lo perturbador es el paisaje humano que permitió esa continuidad. Décadas enteras. Estados distintos. Comunidades rotas que apenas se tocaban entre sí. Mujeres que vivían en la intemperie física y emocional. Archivos abiertos y archivados, fotografías borrosas, identidades mal registradas, cuerpos encontrados demasiado tarde o no encontrados nunca. A veces la violencia serial se imagina como una acumulación de escenas sangrientas. Pero en este caso hay algo incluso más inquietante: la repetición administrativa de la indiferencia. Una desaparición que no se conecta con otra, un cuerpo al que no se pone nombre. Un investigador saturado. Una familia que denuncia y se estrella contra un muro de burocracia o desconfianza.
Una sociedad que mira hacia otro lado porque resulta más cómodo pensar que ciertas mujeres viven cerca del abismo por decisión propia y no porque hayan sido empujadas una y otra vez hasta él. Samuel Little envejeció cargando en su memoria un mapa de rostros femeninos que el resto del país no había logrado preservar con la misma intensidad. Ese detalle hiela la sangre. Mientras muchos expedientes se acumulaban en oficinas con fluorescentes fríos, mientras las noticias cambiaban de tema, mientras el tiempo erosionaba las posibilidades de justicia, él seguía ahí, reteniendo gestos, cuerpos, escenas, como si hubiera ido coleccionando no trofeos visibles, sino recuerdos privados de un dominio absoluto. Hay algo obsceno en esa asimetría, el asesino recordando donde el sistema olvidó. El verdugo conservando detalles allí donde las instituciones perdieron nombres, fechas, conexiones y urgencia. Y sin embargo, incluso antes de saber eso con claridad, incluso antes de que las confesiones finales iluminaran con una luz brut la extensión de sus crímenes, ya existía una sensación subterránea. Un desorden moral en el aire, como si el país hubiera ido acumulando ausencias que no terminaba de contar bien. Piense en la América que atraviesa esta historia. No es una sola. Cambian las décadas, cambian los peinados, los coches, los anuncios en las carreteras, los tonos de las ciudades. En los años 70 hay bares con humo espeso, música sonando detrás de puertas metálicas, mujeres caminando solas con la mandíbula apretada y la noche pegada al cuerpo. En los 80 la crisis devora barrios enteros, la cocaína y el crack reordenan miserias, los moteles de paso se convierten en escenarios provisionales de supervivencia. En los 90 y principios de los 2000, los archivos policiales se modernizan sin que eso veáis para reparar las cegueras del pasado. Pero hay una continuidad más fuerte que cualquier cambio estético, las mujeres más vulnerables siguen siendo las más expuestas. Y los hombres que aprenden a cazar en esa frontera entienden muy bien cómo funciona la impunidad. Little no cazaba en un vacío. Cazaba en un país donde ciertas víctimas eran consideradas poco confiables incluso cuando ya no podían hablar. Cazaba en un tejido social agrietado donde una mujer podía ser definida por su adicción antes que por su nombre, por su precariedad antes que por su humanidad. Ese es el barro moral del caso. No permite una lectura cómoda. Obliga a mirar más allá del asesino y preguntarse qué falló, qué se toleró, qué prejuicios se convirtieron en cómplices silenciosos. Porque cuando una sociedad decide, aunque sea de forma no escrita, que algunas vidas merecen una búsqueda menos intensa, produce una zona de sombra donde la depredación prospera. Y Samuel Little supo habitar esa sombra con una frialdad devastadora. La parte 1 de esta historia no puede comenzar con una cronología seca ni con una lista de crímenes. Tiene que empezar con una atmósfera, con la sensación de un país lleno de carreteras que atraviesan moteles baratos, estaciones de servicio abiertas toda la noche, esquinas donde se intercambian dinero, sexo, droga, mentiras pequeñas para llegar vivos al amanecer. Tiene que empezar con la textura áspera de las vidas que el sistema consideró secundarias, porque ahí está la verdadera puerta de entrada al horror. No en el espectáculo del asesino, sino en el escenario humano que lo hizo posible. Imagínese una ciudad cualquiera, una de tantas, respirando con dificultad bajo la humedad o el polvo. En una acera, una mujer espera. Puede tener 20 y pocos o parecer mucho mayor de lo que es, porque la calle envejece antes que el calendario. Lleva el maquillaje corrido, una chaqueta demasiado fina para la temperatura, las piernas cansadas de estar de pie. Cada coche que se acerca obliga a una evaluación instantánea. Peligro, dinero, oportunidad, amenaza, necesidad. Ese cálculo repetido 1000 veces desgasta el instinto, lo vuelve menos preciso, lo mezcla con resignación. En algún momento, un vehículo se detiene. Un hombre habla. No grita. No necesita hacerlo. Tal vez sonríe apenas. Tal vez aparenta normalidad. Tal vez ofrece el tipo de calma que, en mitad del caos, puede confundirse con seguridad. Y en esa confusión de segundos puede decidirse el resto de una vida. Nadie alrededor entiende que está asistiendo al comienzo de una desaparición futura.
Nadie imagina que la escena, tan corriente en apariencia, terminará formando parte de un patrón monstruoso que tardará décadas en revelarse. Eso es lo que vuelve este caso tan profundamente desolador. La violencia no siempre irrumpe con estruendo. A veces se desliza dentro de una rutina miserable y la prolonga un poco más, solo lo suficiente para cerrar una puerta, para alejarse unas calles. Para llevar a alguien a un lugar donde no habrá testigos confiables, donde si aparece un cuerpo quizá nadie sabrá cuánto tiempo lleva allí, quién era, quién la esperaba. Y después el país sigue. Sale el sol. Abren los comercios. Cambian los turnos en los hospitales. Se llenan formularios. Una madre llama a una hija que no responde. Una hermana pregunta en el barrio. Alguien cree haberla visto hace 2 noches. Otro dice que seguro se fue con un hombre. Otro encoge los hombros. Y así, poco a poco, la desaparición deja de ser un acontecimiento y empieza a convertirse en un hueco. Un hueco al que pocos se asoman. Samuel Little no solo dejó cadáveres o expedientes, dejó huecos. Decenas de huecos en familias fracturadas, en calles donde algunas mujeres eran conocidas por apodos y no por nombres completos. En comunidades donde la supervivencia diaria consume tanta energía que el duelo a veces llega tarde, deformado, mezclado con rabia y culpa. Porque también esa es una de las heridas de este caso. Muchas víctimas vivían en circunstancias que ya las enfrentaban a un juicio constante. No se les permitía ser complejas. Si eran adictas, eso parecía borrar el resto. Si eran pobres, eso reducía la empatía. Si habían sido arrestadas alguna vez, el sistema las miraba con una sospecha que persistía incluso después de muertas. Pero ninguna de esas circunstancias les arrebataba su condición de personas. Ninguna convertía su sufrimiento en menos real. Ninguna hacía aceptable que sus asesinatos quedaran flotando durante años como notas al pie de la historia nacional. Y, sin embargo, eso fue lo que ocurrió una y otra vez. Por eso el nombre de Samuel Little, cuando al fin empezó a ocupar un lugar desmesurado en la conversación pública, no debía funcionar solo como el retrato de un asesino serial prolífico. Debía funcionar como una acusación más amplia, como un espejo sucio colocado frente a décadas de negligencia estructural. Como la prueba de que el mal no necesita únicamente la voluntad del agresor. También necesita grietas, sesgos, cansancio institucional. Jerarquías invisibles sobre qué vidas merecen búsqueda inmediata y cuáles pueden esperar. En esa combinación, en esa alianza silenciosa entre la depredación individual y la indiferencia colectiva, se incubó uno de los capítulos más atroces del crimen estadounidense. Y lo más siniestro es que, durante mucho tiempo, ese capítulo ni siquiera fue leído como un solo libro. Eran páginas sueltas esparcidas por distintos estados, distintas comisarías, distintas décadas. Una mujer aquí, otra allá, un cuerpo sin nombre, una sospecha mal orientada, un archivo que duerme, un rostro que se borra en la memoria pública mientras el asesino sigue caminando. El verdadero horror del comienzo no está en saberlo todo, sino en comprender que, durante años nadie lo sabía entero. El monstruo no aparecía en primer plano, se escondía detrás de un paisaje de abandono. Y ahora, al abrir esta historia, lo primero que debemos hacer no es correr tras él, sino detenernos en las mujeres que quedaron del otro lado de la noche. Antes de las cifras, antes de las confesiones, antes de que la magnitud del caso estremeciera a investigadores y periodistas, existieron ellas, mujeres cansadas, mujeres heridas. Mujeres invisibles para demasiados, mujeres cuya desaparición no debería haber sido fácil de tolerar. Esta historia empieza allí, en ese punto insoportable donde la vulnerabilidad se cruzó con la crueldad y el país tardó demasiado en mirar de frente. Porque Samuel Little no se convirtió en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia solo por lo que hizo con sus manos. También se convirtió en eso por todo lo que otros dejaron de hacer mientras él seguía avanzando. Estados Unidos no es una sola geografía cuando se mira desde los márgenes. Es un mosaico de carreteras interminables, estaciones de autobús donde la madrugada parece quedarse pegada a los bancos metálicos.
Barrios que cambian de una calle a otra como si una frontera invisible separara a quienes todavía creen estar a salvo de quienes llevan años viviendo en caída libre. Para entender el caso de Samuel Little no basta con mirar su nombre ni conseguir la cronología fría de sus desplazamientos, hay que entrar primero en el país que los rodeaba. En las décadas que le ofrecieron escondites, en los espacios donde la fragilidad humana podía pasar desapercibida sin que nadie encendiera una alarma duradera. Ese es el escenario y también el contexto moral de esta historia. No se trata solo de un hombre que cruzó estados y dejó un rastro de muerte. Se trata de un territorio inmenso y desigual, de una época marcada por prejuicios persistentes, de sistemas policiales fragmentados y de una jerarquía silenciosa que determinaba qué desapariciones merecían titulares y cuáles quedaban suspendidas en la penumbra. En los años 70, cuando el país todavía arrastraba las heridas visibles e invisibles de cambios sociales profundos, muchas ciudades estadounidenses vivían una tensión constante entre modernidad y abandono. Los centros urbanos tenían escaparates brillantes, anuncios luminosos, avenidas transitadas, pero bastaba alejarse unas cuadras para entrar en otra realidad, calles deshechas, moteles de paso, edificios con ventanas cubiertas por tablas, bares donde el humo se quedaba flotando como una capa permanente sobre las cabezas. En ese paisaje, miles de mujeres